El miedo y nosotros, herencia invisible. El miedo no empieza en nosotros mismos, nos habita antes de tener memoria e inclusive antes de nacer. El maestro incómodo. El miedo también es un maestro, nos enseña más cuando deja de mandar y empieza a dialogar. Raíz y tránsito. El miedo tiene sus raíces y transita en nosotros. Nombrar el miedo es convertir la herida en camino. Cuando se determina el miedo, uno puede comenzar a construir un camino. La geografía interior que genera el miedo cambia el paisaje, la lengua o la cultura, inclusive al país. El miedo viaja dentro y aprende a avanzar. No se vence al miedo huyendo, sino caminando con él. Y hoy día tomé este tema después de leer un libro de una importante africana que hablaba de los miedos personales. Ella habla del miedo yo lo trasladé al medio colectivo, a eso que estamos viviendo. Cuando siento, por ejemplo, que los niños, mis nietos, no saben comportarse solos, no saben caminar por las calles solos, porque el miedo nos va acorralando, nos va cerrando. Y esa herida, lejos de ser aprendizaje, nos obliga y nos encierra en un mundo que no nos permite como sociedad evolucionar. Porque una sociedad con miedo se retrotrae, se comprime, pierde algo fundamental en la vida, seguridad en sí mismo. Muy buenos días, amables radioescuchas. Reciban el saludo afectuoso de Astrid Sinclair Piteri, de este su servidor Ramón Sorenhuesta Murrieta. En esta mañana, mi querida Astrid, ¿de qué día, de qué año y de qué siglo? Miércoles 28 de enero del 2026, don Ramón. ¿Qué más, querida Astrid? ¿Cómo ve el miedo usted? Ay, a mí me enseñaron en teatro que el miedo era necesario porque nos recordaba un poco la humanidad que tenemos y pisar tierra. Pero definitivamente el miedo colectivo, ese miedo a enfrentarse también a los problemas diarios de la vida, no puede ser paralizante. Y ahí viene otro de los resúmenes que hice aplicándolo a lo colectivo. La chispa oculta que tiene el miedo. El miedo quema, pero en sus brasas se aprende a nacer con valentía o a renacer con valentía. ¿Qué tal, don Jorge Chuya, que ya está a la derecha, a mi derecha, a la izquierda de ustedes? ¿Qué tal? Bienvenido, Jorgito. Qué muy alegría buenos días, tenerlo don acá. Ramón, Astrid y querida audiencia. Espero que estén teniendo un excelente mañana. La autopista interior. El miedo no bloquea el camino, revela quién eres cuando decides avanzar. Es interesante eso, ¿no? El miedo no bloquea el camino, revela quién eres cuando decides avanzar, Astrid. Es decir, depende de uno si avanzamos o no avanzamos. Eso significa correr riesgo. Y uno se enfrenta, si entro en ese hueco, me jodo. Si tomo esta deuda, me jodo. Pero también hay quienes valoran ese riesgo, vale la pena. A pesar de, lo voy a tomar para asumir esa responsabilidad. El miedo y el riesgo forma parte de nosotros, don Ramón, y sobre todo uno va avanzando en la vida y va viendo las decisiones que tiene que tomar, y muchas de ellas tienen un gran riesgo de por medio, y tiene siempre ese miedo de querer dar ese salto de fe o no, y las cosas pueden salir mal o pueden salir bien, uno nunca sabe, no tiene quizás esa brújula mágica que te puede decir cómo va a ir todo en tus decisiones, pero lo importante es tomarlo, porque en el momento en el que tú tomas esa decisión, independientemente del resultado final, vas creciendo, vas tomando aprendizajes, y eso es lo más importante. Pedagogía del fuego. Caer no es fracasar, es aprender que parte de ti no debería seguir intacto. Es decir, a veces no nos queremos lastimar, no asumo este riesgo porque, caramba, el que tiene ganas de servir al servicio público me van a determinar como ratero, o me va a hacer esto, o no asumo este riesgo porque puedo perder la casa, o no asumo esto. Acercarse al fuego siempre es interesante en la medida en que sepamos administrar ese riesgo.
Don Ramón, usted traía el fuego y yo ahí sí voy a hacer incluso hasta comparaciones. ¿Qué tal ese riesgo que se enfrentaron nuestros antecesores de muchos, muchos, muchos años atrás para descubrir algo? ¿Y qué tal si justamente el fuego y terminar con aquellos miedos colectivos o aquellas taras que nos detienen como sociedad nos ayuda a descubrir cosas mejores? Cuidado el miedo que hoy tenemos a enfrentarnos no solamente a los retos diarios, sino a enfrentarnos a realmente las responsabilidades que nos llama nuestro país. Son herramientas que son utilizadas a aquellos políticos perversos que nos quieren ver sometidos a eso, al miedo. ¿Y es que puede producir el miedo para cerrar este bloque filosófico que por lo general reclamos este problema? Se produce una metamorfosis. Cuando escuchas al miedo, dejas de estar en las aulas y te vuelves o te pones alas. Esa es una decisión que cada uno la toma. Y cada día nos enfrentamos a eso. El miedo es con natural hombre, como arranqué diciendo, nace antes de que tengamos memoria. Es decir, antes de que nacamos. Buenos días, amables radioescuchas. No, ya lo saludé. Gracias. ¿Qué tenemos, Astrid, en Diario Expreso? Que ayer lo superficialicé, no sé por qué razón, pero estaba repleto de noticias interesantes. Y usted ayer no me dijo, échele por ahí. Mientras usted prepara, leo las del Universo, que somos más light. Rechazo en Colombia, tarifa de transporte de crudo. Bueno, las partes rechazan, el Ecuador rechaza determinadas cosas y por acá otro rechazo. Casas al borde del abismo tras erosión en Río Monjas, jornadas laborales con reformas. Ministro del Trabajo adelanta que se analice un acuerdo ministerial para crear la modalidad de jornada irregular. Vamos con las notas que usted tiene en el otro diario, salvo que ustedes quieran hacer un comentario a los tres titulares. Muy brevemente de esas noticias, yo creo que aquí lo importante y preocupante es continuar con esa noción de querer ir hacia una guerra comercial con Colombia. Realmente no existe esa postura, al menos de lo que se menciona por parte de autoridades colombianas, de poder sentarse a conversar, a dialogar con, en este caso, el gobierno ecuatoriano. Ellos están expuestos, pero el gobierno cree que tiene al menos otra forma de acción ahí. Y por otro lado, en el caso de la reforma, el acuerdo ministerial, que es una reforma laboral que se va a hacer, justamente es para tener una jornada irregular, es decir, para que el empleador y el empleado puedan acordar las 40 horas a la forma en la que ellos crean conveniente, sin perjuicio de los derechos sociales ya adquiridos anteriormente. Vamos, Astrid, con la primera nota de Diario El Expreso. Don Ramón, y mire que hay que abrir un poco el diario para hablar también del miedo. Y aquí hay dos posturas para mí que se contraponen y hablan de lo que realmente está pasando en la justicia. Jueces dictan sentencia bajo miedo y amenazas del crimen. Hay una estadística que trae Diario Expreso en su página 3 en actualidad. El 91% de los funcionarios viven con temor por su seguridad, según un informe del Observatorio de Derecho y Justicia. Hay presiones internas y externas, señala este diario, mientras que por el otro lado, en la página 2, y empecé quizás de atrás para adelante, pero es que es necesario ir de esa forma para ver en actualidad. Solo el gobierno puede sostener a Mario Godoy en la judicatura. Hasta el presidente de la Corte Nacional de Justicia le ha retirado su apoyo. Godoy continúa ejerciendo su cargo impunemente, ajeno al clamor nacional, y yo le pondría aquí, a diferencia de los miedos que tienen los jueces, los magistrados que diariamente se enfrentan a los casos de narcotráfico, Mario Godoy sigue sin miedo a continuar en su puesto. Yo no diría miedo, es temerario, que pasa al otro lado, no, ya, no a la valentía, va a lo temerario, además al cinismo. ¿Por qué se envalentona? Porque él lo dijo. Sin rigurosidad. Se envalentona sin ninguna rigurosidad, como dice Astrid. ¿Por qué lo dijo? Aquí tengo información. Y al clamor de esa información, toditos consumieron hacerse, como diría el famoso Facundo Cabral, hacerse los pendejos. Definitivamente. Y él fue allá literalmente a tratar de disparar a donde sea y ver a donde caiga, sobre todo desviando la atención, que es lo que creo yo que quería hacer realmente el presidente de la Judicatura, pero lamentablemente no siento que sea una narrativa que al menos la ciudadanía, la opinión pública haya comprado. Otra cosa será ver si la Asamblea compró esa narrativa y ver cómo le va el juicio político.
¿Qué más tenemos, Astrid, en la misma nota del miedo? La Corte Constitucional anuló habeas data de Pablo Muentes, mientras que por el otro lado, un poquito más abajo, se integran nuevos docentes al magisterio. Esto previo a la culminación del año lectivo en el régimen Costa. Comienzan a hacerse cambios, pero se inicia el régimen Sierra Amazonía, así que hay nuevas proyecciones por la parte educativa. Veamos cómo funciona con una nueva ministra encargada de varias otras carteras de Estado. ¿Cuál es esa ministra encargada? La doctora Gilda Silva, estamos hablando del Ministerio de Educación. Sí. Ya. Bueno. Hoy día no está picante el diario El Expreso. No, pero sí podemos hablar de algo que ocurrió el día de ayer y me parece bastante interesante. Dígame. Antes de ir con la cadena del alcalde de la ciudad de Guayaquil, él dio ayer unas declaraciones a través de su página personal, en la cual, pues, para mí, en mi perspectiva, mezcló algunas cosas, pero al final lo que quiso hablar son dos temas. Algo que ayer escuchábamos a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, la señora Palacios, hablar de estos contenedores de cajas de banano, que pues aparentemente existiría algún tipo de investigación por países europeos, y también habló de su proceso judicial que enfrenta en caso AAA, que será este sábado 31 de enero. El alcalde de Guayaquil habló de seguridad, habló de también de los casos de Progen, de la poca inversión que ha tenido el gobierno, y finalmente dice que mostrará los papeles de investigación al retorno de Quito, porque tiene que presentarse presencialmente en Quito para que se conozca la audiencia, donde está en una etapa bastante decisiva, para que la ciudadanía pueda conocer cuál es la realidad de este caso de los contenedores que van contaminados de droga. Dice uno de los titulares que está circulando aquí en nuestra línea, las declaraciones de Neira frente al alcalde, ¿no? ¿Qué autoridad moral tiene José Neira Hanse para hablar de transparencia? Cuando en este momento está ocultando él y no investiga cosas como lavados simples que han sucedido en alcaldías afines al gobierno de turno, tanto en la de Santa Elena como en la de La Libertad. Hoy hay unos negociados impresionantes con el manejo de la tierra, ¿no? Tierras que sabía yo que le pertenecían a los Perrones hace años, hace décadas. Recuerdo al viejo Perrone enseñarle a mi papá esas tierras, por el 68, 67. ¿Sí? Y de pronto aparecen vendidas a grupos involucrados con el gobierno, y este hombre no abre ninguna investigación, ninguna. ¿Qué autoridad moral tiene el señor Neira para hablarnos de cómo se llama, de referirse al alcalde? Debería quedarse quedito porque carece de autoridad moral. ¿Cuál es la autoridad que tiene cuando dice no voy a investigar eso, no me corresponde? Pero hay cosas que sí se meten. Realmente me deja preocupado ese tema. Me deja totalmente preocupado porque estamos en manos del manipuleo y el manoseo político. Es decir, quien hace oposición, ¿a quién se le carga? A Diario El Expreso, que lo que hace es colaborar investigando, y que tendrían la oportunidad de rectificar. No, están equivocados, estamos haciendo esto, estamos haciendo... No, ataquémoslo, intentemos bloquearlo. ¿Sí? Y otros medios han terminado comprándolos, porque obviamente hoy día, para quienes comen de la radio, es difícil sobrevivir con publicidad. Es muy difícil, este negocio es muy complicado. Tienes que tener un apoyo financiero adecuado para poder sostener una mínima estructura. No sé, una estructura radiofónica como la teníamos en los años 2000, con mucho más personal, con muchos más programas pagados. Es absolutamente difícil porque hoy día casi todos los medios de comunicación, inclusive la televisión poderosa, se ha reducido, porque simplemente no dan los números. Pero esta gente, este señor Neira, se pone aquí a criticar al alcalde cuando él no tiene autoridad moral, ética, para enfrentar una realidad, porque solo apunta a donde él quiere, a donde quiere, a favorecer al gobierno o deprimir a los que parecen enemigos del gobierno. Carece de autoridad moral y ética para hacer eso. Y a mí lo dejo sentado como un precedente. ¿Por qué no ha investigado de dónde salió la plata para comprar la Posta y Radio Centro? ¿Por qué no investigó esos 2 puntos y pico de millones de dólares que un Cherokee giró para pagar a nombre suyo de eso? Pues? ¿De dónde salió la plata? Y es fácil investigarlo. Pues.
es de ir al cheque que le dieron a Benedetti y de ir a los cheques que le dieron al borrachito y al señor Boscán, ¿sí? Para determinar, pues, Dios mío, de dónde viene la plata. Y eso no le corresponde al que recibía el dinero necesariamente, le corresponde a ellos, porque la evidencia es clara. La evidencia es clara. Perseguir a los canallitas fue una de las canalladas más grandes que he visto hacer en la historia. Ni Correa persiguió a sus enemigos de esa forma, por lo menos nos buscó fórmulas más inteligentes para atacar. Un desliz de la boca de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Palacios, fue causa de un proceso que lo terminó perdiendo. A mí sí me preocupa cuando en el país se persigue a los canillitas a través de canallas. Laura Street. Don Ramón, 7:11 de la mañana. Vamos, que como andamos hoy día estrechos del tiempo y tenemos una invitada a la que le damos la bienvenida. Adelante, Astrid. Ya está con nosotros don Ramón, Ariana Tanca, exministra. No la reconocí. ¿Qué tal, Arianita? Qué gusto verla. Qué gusto Igualmente, gracias por tenerme aquí. No, un honor tenerla aquí. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué es su vida política? Tomó un pequeño break. Creo que estar 2 años en el servicio público agota bastante, entonces era un momento de descansar, de estar con mis hijos y ya ahorita. Toca. Adelante, Astrid, arranque con la entrevista. Ella es exministra del Ministerio de la Cartera de Estado de la Mujer y Derechos Humanos. Recordemos que estos 2 ministerios se fusionaron, incluso el de las mujeres era secretaría y se elevó a ministerio. Vamos a hablar con ella sobre temas políticos, coyunturales. Ya don Ramón ha adelantado un poco y, bueno, hablando de un break, luego de ese break que viene, el país va a vivir en 1 año y medio o menos de ese lapso un proceso importante que es el cambio en las elecciones seccionales. ¿A qué apuntaría Ariana Tanca? ¿Sigue interesada en la política? No, pero realmente están más cerca de lo que pensamos. O sea, ya, si bien las votaciones son en los primeros meses del 2027, todo este año tenemos un calendario electoral con hitos electorales. Tenemos el proceso donde los partidos, y hace pocas semanas lo estuvimos comentando, ¿no? Las elecciones primarias dentro de la Revolución Ciudadana, y todos los partidos dentro de poco vamos a empezar a escuchar ya a los que salen debajo de las piedras a decir: soy precandidato a la alcaldía de X ciudad, a la prefectura de X provincia. Ya empezamos, estamos en un año electoral. Si bien votamos en febrero, este año nuevamente vamos a empezar con la ciudadanía va a estar expuesta a toda una campaña electoral, a campaña, lo vamos a ver en redes sociales, y también veamos cómo otros hitos fuera de lo electoral, por ejemplo, los distintos juicios penales que existen contra diferentes actores políticos, pues también eso influye. Recordemos que mientras que uno es candidato, tiene inmunidad. Entonces, ¿cuántas personas estarán buscando una concejalía, hasta en parroquias rurales han de meter para que la justicia no los agarre? Entonces, este año realmente es muy interesante. Ya las piezas están empezando a mover. Veamos los anuncios que hizo Marcela Guiñaga hace como unas 2 semanas sobre su participación en unas elecciones seccionales y con quién va a participar. Entonces me parece que ya se están moviendo las piezas de una forma muy interesante. Vuelvo a escuchar a la analista política y no a la política que defiende causas partidistas o causas del tema. ¿Cuál es el marco del desarrollo de unas elecciones donde parece que viviéramos una bipolaridad? ¿O correísmo o anticorreísmo? Esto creo que esto es un clivaje que ha estado muy presente en la política ecuatoriana, y no solo miremoslos desde que aparece el correísmo. Previo a Correa siempre había los que estaban con el establishment en contra de los que no están contra el establishment. Y esto es algo que la política ecuatoriana ha estado muy marcada por estar a favor y el anti, ¿no? Y en ese sentido, ahora que viene el 2027, vamos a tener y vamos a elegir 221 alcaldes, 23 prefectos y más de 800 GAT parroquiales. Entonces, es una de las elecciones más grandes que tiene el país, y esto es muy interesante, porque en primer lugar es la primera elección seccional que tiene ADN, y para mí eso es un termómetro un indicador importantísimo para ver realmente cuál es la llegada que tienen partidos nacionales, por ejemplo ADN, por ejemplo la RC, en las comunidades. ¿Partidos o caudillos? Porque hay partidos o caudillos. RC acaba de hacer unas elecciones al viejo estilo de yo determino algo y ADN se parece en eso.
¿realmente es una elección de partidos o decisiones de caudillos? Hay que ser súper que sinceros. Aquí en Ecuador el sistema de partidos, y yo sé que bastante gente lo ha estado conversando, el sistema de partidos no ha evolucionado. Y volvemos a tener la figura de caudillos en todos los partidos. Lo tuvo en su momento el Partido Social Cristiano, lo tuvo en su momento el PRE, creo que así se ha marcado la política ecuatoriana. Y eso muestra un poco la tendencia cuando vienen las elecciones seccionales, que los partidos nacionales suelen hacer alianza con movimientos locales para poder llegar a esa alcaldía. Y la data nos muestra que los partidos nacionales, al competir con una alianza con un movimiento local, tienen más probabilidades de ganar si lo hacen solo como RC o como si lo hacen ADN, en ciudades que no son Quito, que no son Guayaquil, sino ya en ciudades un poco más pequeñas. Y eso nos muestra quizás la necesidad de los partidos y de como ciudadanos repensarnos nuestro sistema de partidos, que hoy parece que es bipartidista, por así decirlo, que se juega entre ADN y la RC5, pero hay que repensarnos eso, ¿no? Porque hay la posibilidad de una tercera vía, de un tercer caudillo, o la vida de por fin tener un partido que no sea caudillista, sino que maneje los caudales con bastantes afluentes. Creo que eso es lo que todos buscamos, pero hay algo que no terminamos de evolucionar en nuestra cultura política, y es que las primarias todos sabemos que es un saludo a la bandera, a pesar de que el CNE y la norma lo dice claramente que tiene que ser una votación, etcétera, etcétera. Las elecciones internas, todos sabemos que eso debería pasar y pasa, pero de la forma en que nosotros todos sabemos cómo funciona. Y esa debilidad que tienen a la interna los partidos políticos es que lo hacen muy frágil, y es como pasamos de tener un partido político como Creo, por ejemplo, que era un partido nacional, que participó en varias elecciones, que de hecho tuvo algunas alcaldías, que tuvo escaños importantes en la asamblea en su momento, a prácticamente desaparecer. Y eso llegó también, por ejemplo, hace poco escuchábamos a la ex asambleísta también, Dayana Pazley, decirnos que el Partido Social Cristiano mantiene una estructura vertical, aunque para ella eso sea como parte de una formación o parte de una estructura normal de las estructuras políticas, no tendría por qué ser así, sobre todo cuando los liderazgos mantienen esas posiciones verticales. Pero quería ir a lo siguiente, exministra. Mariana nomás. ¿Pertenece a algún movimiento o partido político o hoy como tal? ¿Por qué le consulto esto? Porque es importante, por ejemplo, ver hoy cómo usted puede hacer un análisis fuera de ADN, y en el cual usted trabajó mucho un proyecto político que hoy se ve bastante opaco, no solamente por ya el desgaste normal del gobierno, ¿no?, en estos años, sino también porque no hay figuras ahorita que puedan ejercer en ciertos ministerios. Tenemos a la vicepresidenta ocupada en el Ministerio de Salud, un ministerio en crisis. Entonces, le consulto esto para saber si con total autonomía puede hablarnos de este tema. Yo no soy parte de ningún partido político y nunca lo he sido. En su momento quizás muchos me recuerdan porque mi expareja muy cercano al expresidente Guillermo Lasso, en ese momento a mí me relacionaban con Creo, a pesar de que yo nunca tuve afiliación con ese partido político. Serví con mucho honor a una cartera de Estado a la que me enorgullece ser parte, a la que se hicieron muchas cosas positivas a favor de las mujeres ecuatorianas. Le apostamos mucho a la independencia económica de las mujeres, pero tampoco soy militante de ADN, ni tampoco empecé, digamos, no es que llegué al ministerio por ser militante de ADN, fue creyendo en el proyecto político del presidente Daniel Noboa. Ahora, yo creo que todos los funcionarios públicos tenemos una fecha de expiración. Y así como yo creo y soy fiel creyente en la democracia, de que uno necesita salir, tiene que saber cuándo empieza y cuándo termina. Porque así como los líderes cada 4 años se reeligen, yo creo mucho en que dentro de los gabinetes tiene que existir esa oxigenación. Personalmente, yo llegué al punto que ya no tenía nada más que aportarle al Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que ya había cumplido, en mi caso, lo que me había propuesto. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero soy muy creyente que uno nunca puede aferrarse a un cargo público, porque es ahí cuando uno empieza a cometer errores, que todos los cometemos. Ojo, y yo no digo que tampoco fue una administración perfecta, hice lo mejor que pude con la información y con los recursos que tenía, pero jamás uno puede pensar que estos cargos son para siempre. Y yo entré sabiendo que yo tenía una fecha de salida, entré sabiendo
que yo no buscaba hacer una carrera en el sector público, porque mi lugar siempre ha sido, como me decía nuestro querido Ramón, desde el análisis, desde la academia, porque es así mi formación. Y quizás unos buscarán entrevistas mías en el año 2023, por ejemplo, en que me preguntaban sobre esto, ¿algún día quieres estar en política? Y mi respuesta siempre era no. Pero la verdad es que cuando el presidente me llamó, dije, he estudiado tanto la política y en el momento que me llaman a servir al país, ahora sí, desde un punto en que puedo hacer una diferencia y decir que no, a mi punto de vista, sonaba un poco hipócrita. Ahora que he servido al país, fue una experiencia maravillosa, pero ya aprendí que mi lugar realmente es un poco más desde este lado, volver a los micrófonos. No sé si a los micrófonos, pero por lo menos aportar con algo de criterio de este lado. Ariana, tomando eso último que mencionas, el tema de aferrarse al cargo público y anexándolo un poco también con la pregunta que te hacía don Ramón sobre los partidos políticos, hay algo que me preocupa y me gustaría saber tu opinión, también por lo vivido dentro de esa parte política, es la madurez política justamente de los actores. Hablábamos un poco de los partidos, cómo hacen este tipo de democracias internas, un poco como saluda la bandera, pero también tiene que ver realmente con cómo las personas que están interesadas actualmente en el servicio público realmente no tienen un interés por servir, tienen un interés por el poder. Y creo que eso es parte de los problemas que no solamente es un partido político, termina siendo recurrente en todo. ¿Cómo podemos llegar a tener una política más madura? Esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos y ahora creo que hay que tener algo súper claro. Una cosa es el deber ser de la política, digamos lo que puede estar en la norma, lo que podemos leer en convenciones internacionales, en lo que te dice la ONU, el deber ser, hacia dónde deberían ir las cosas. Pero otra cosa muy distinta es el ser de la política, lo que algunos llaman la realpolitik. ¿Qué te habla la realpolitik? Que la política, sí, pueden ser ideales, pero atrás de la política hay intereses, hay incentivos y hay objetivos. Entonces, creo que a veces los ciudadanos nos desencantamos de la política porque no vemos o se quiebra esta línea, por así decirlo, entre lo que debería ser y lo que es. Entonces, cuando no se alinea el deber ser con lo que es, nos sentimos como traicionados, nos sentimos que la política es solo, no actúan para servir, pero nos olvidamos que al final del día la política también es el estudio del poder, y el estudio del poder te dice que el poder es algo que se mantiene y que se ejerce, ¿no? Y ahí es cuando entendemos la política real, que es incentivos, y también, por ejemplo, eso es algo que hablan mucho los economistas liberales, Adam Smith, etcétera, que no solo es que la economía tiene incentivos, pero eso también se pasa a la política. Y para entender por qué los políticos actúan de X forma, hay que entender los incentivos del sistema para saber qué está ocasionando esas actitudes. Y otro, por supuesto, que tiene que ver, ya es algo actitudinal como tal de las personas que están buscando esos puestos. Como te digo, hoy sabemos que reina la impunidad. Ser candidato a concejal por lo menos me blinda un par de meses. Entonces ya yo creo que es una mezcla entre la realpolitik, los incentivos que nos da el sistema, pero también, por supuesto, algo muy personal. Alguien que busca entrar a la política a partir del ego y no a partir de servir. 7:24, una última pregunta porque estamos ya con el enlace con el alcalde cerca. Adelante. Ariana, un análisis breve y rápido de lo que actualmente pasa con el gobierno, y ahorita que hablamos de gobiernos seccionales también, con diferentes gobiernos seccionales. Parece que por momentos parece personal, por momentos parece algo judicial. ¿Cómo lo analiza usted? Creo que estas son todas las piezas que todos vamos a ver cómo se van moviendo, porque primero que hay un incentivo muy importante que es la primera seccional del partido ADN. La primera vez que lo vamos a ver estrenándose poniendo candidatos para Quito, Guayaquil y Cuenca, el resto de ciudades del país, pero Quito, Guayaquil y Cuenca, y si queremos agregar Manta, son las ciudades más grandes que tiene el país. Coincidentemente con los alcaldes que tiene por conflicto. Supuesto. Entonces eso creo que también va a ser muy interesante analizar quién va a ocupar la candidatura y qué va a pasar, si gana o si pierde. Creo que hay un medidor bastante bueno, que es que el partido debería ganar o Quito, o Guayaquil o Cuenca, que son las ciudades más importantes. Puede ganar el resto, pero ahí para mí personalmente es un medidor muy importante a quién ponen y si la gana o si la pierde. Los procesos judiciales creo que van a influir bastante. Veamos cómo se desarrolla, porque digamos con una sentencia ejecutoriada no podría inscribir una candidatura. Veamos qué tan rápido avanza el proceso. Y ya recordemos que la inscripción de candidaturas estamos de la ceja al ojo. Normalmente son
allá por septiembre, por octubre, ya depende cómo se organiza el CNE. O sea que yo sé que parece que estamos en enero, pero creo que todos sabemos que se acaba enero y de repente estamos diciembre. Entonces, mucho ojo con las piezas, cómo se van moviendo, y también los anuncios de figuras importantes como Marcela Guiñaga, que ya hizo un anuncio sobre cómo se va a lanzar y si primero lo que todos estamos esperando, si se va a lanzar o si no se va a lanzar y con quién se va a lanzar. Ella dijo que se lanzaba, así que así es, con un partido incluso propio. Hizo además un apoteósico encuentro con agricultores, o sea, no fue una cosita chiquita, fue realmente impresionante. Toca estar pendiente, ver cómo se van moviendo las piezas importantes, viendo también cómo está compuesto nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral, que a veces lo solemos equiparar, pero el sistema de partidos es una cosa y el sistema electoral es otra, con las nuevas reglas que tenemos sobre participación de jóvenes, participación de mujeres, los umbrales de participación, la conformación de las listas, que hace poco también se cambiaron. Todo eso influye en cómo se termina conformando todo. Ariana, muy agradecido, nos toca ir a comerciales, mejor dicho, a la cadena con el alcalde. Adelante. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. El miedo quema, pero en sus brasas aprende a nacer la valentía. Y toca hacerlo. En esta época, en estos tiempos, en que todo se ha transformado en altísimo riesgo, toca entrar en esas brasas para comenzar a foguearse, ¿no? Agarrar energía, o a procesar la energía para lograr enfrentar tal problemática que tenemos frente a la seguridad, querido Jorge. Y es una problemática que preocupa, pero que también que produce mucho miedo, entrándonos también a lo que usted comentaba. Ese miedo de poder salir de nuestras casas, de poder vivir en paz y demás. Y es un miedo que acá ya no solamente todos los ecuatorianos nos enfrentamos día a día, y el momento en el que salimos de nuestras casas decidimos vivir con eso, pero sobre todo sería algo que también en el que ya es necesario pasar página y dejar que ese miedo, y me refiero desde el punto de vista articulado, gubernamental, que ese miedo ya deje de ser para nuestro día a día y que se convierta en una seguridad, que se convierta en una proyección de paz, que es lo que creo que buscamos todos. El miedo definitivamente no es una autopista, pero revela qué calidad de seres humanos somos. A veces también llegar al punto de la paz que usted aspira y eliminar el miedo sería contraproducente para la evolución humana. El miedo definitivamente es un motor de audacia, es un motor que revela quiénes somos. Si somos capaces de enfrentar el miedo y lanzarnos, lo importante es que sea con un arrojo bien manejado. ¿Qué tal? Llegó casi puntual, medio chupete hoy día, casi puntual. Cada día está tratando de poner un poquito. El otro día se ganó el chupete entero. Hoy día está más como un poco en tiempo retardado. ¿Qué tal, César, querido? Bienvenido. Feliz de estar otra vez con usted y con Jorge aquí, don Ramón. Oiga, ¿usted alguna vez ha llegado puntual a algún lugar? No, sí, a ver. Yo era puntualísimo en el colegio. Sí, ¿no? Segundo año de la universidad, ya fui perdiendo. Es que, mire, uno se acostumbra, cuando uno pierde una costumbre se descoloca. Pero usted, cuando yo lo invitaba a mi casa, hace ya 12 años, 13 años, 12 años, 13 años casi, ¿sí? Era puntualito, le decía a las 3 y llegaba con la gallada ahí de amigos. ¿Y sabe por qué llegaba? Porque tenía harto chocolate y un manjar líquido que le encantaba, Dios mío. Y alguna no quiero ambrosía. decir, pues, si no su mamá me mata, Dios mío. Alguna ambrosía. Después me va a decir que yo dañé a Febres Cordero. Y yo que no tomo más que la palabra. La hora, César, querido. 8 horas con 9 minutos en el Ecuador continental, don Ramón. ¿Qué le parece la resultante del estado de Minnesota? Trump reculando un poco
parece que no ganó en ese lugar, pero dice que, la verdad es que me sorprendió, no lo creía a qué nivel de vanidad llega este hombre, que dice que ahora sí le da pena la muerte de la señora que murió. Sí sabe por qué. René Good. Pero sí sabe por qué le da pena. Porque los padres han sido trumpistas. Claro, queridos. O sea, eso es lo que le duele. O sea, si no fueran trumpistas, no tendría ningún dolor. Increíble. Es igual, digamos, una situación todavía delicada, porque es verdad que las llamadas telefónicas con Jacob Frey y con Tim Walz, el gobernador, el distanciamiento con el discurso que tomaron los primeros días Greg Bovino, este comandante del Border Patrol, que ya lo sacaron, porque es importante recordar, René Good muere a manos de ICE, pero Alex Preti muere a manos del Border Patrol. ¿Cuál es la diferencia entre el ICE y el Border Patrol? Border Patrol tiene una jurisdicción, digamos, en las fronteras y hasta cierta distancia de ellas. Como Minneapolis está cerca de la frontera con Canadá, usan esa excusa. Y en teoría son una fuerza que también combate no solamente la migración, sino el contrabando, entre otras cosas. ICE es un tema migratorio y puede operar prácticamente en todo el territorio de los Estados Unidos. Y obviamente también tienen mandos distintos, ¿no? Que terminan respondiendo al Departamento de Homeland Security, pero también fue la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, la que llamó terrorista al señor Preti. Entonces, la Casa Blanca se ha distanciado ya de sus primeros comentarios, pero con Trump no se sabe. Con Trump no se sabe. Hay una presión dentro del Partido Republicano para recular, pero no podemos estar tan seguros. Ahora, lo que pasó ayer, don Ramón, se nos metieron o se nos quisieron meter, casi se nos meten, para ser precisos, al consulado. Consulado que, como generalmente es así en estos edificios, o los edificios que ocupan los consulados, tiene pues en la puerta de entrada una cosa inmensa que dice Consulado de la República del Ecuador. O sea que los agentes que se querían meter ahí operaban bajo una ignorancia supina o simplemente no les importó. Ya la Cancillería respondió con una nota formal de protesta. Yo creo que en este tipo de cosas, sobre todo lidiando con Trump, no hay que ser necesariamente muy ruidoso para defender la dignidad propia. La señora Sheinbaum maneja un tono generalmente suave. Lula da Silva prefiere hablar personalmente y en privado con Trump o ejercer diplomacia de Cancillería a Secretaría de Estado en vez de hacer escándalo, pero igual defienden con dignidad a su país. No todos tienen que tuitear como Petro, pero ojalá los lazos de amistad y familiaridad no detengan a nuestra Cancillería, por los lazos del presidente digo, a la hora de hacer respetar al Ecuador y, lo más importante, aprovechar este incidente bochornoso para exigir un mayor respeto, exigir más garantías para los ecuatorianos en Minnesota y en todos los Estados Unidos. Por otro lado, cambiando de tema, hay un artículo de de Roberto Aguilar. Solo el gobierno puede sostener a Mario Godoy en la judicatura. Hasta el presidente de la Corte Nacional de Justicia le ha retirado su apoyo. Godoy continúa ejerciendo su cargo impunemente. ¿Coincide usted con el comentario de Aguilar? Coincido, don Ramón. A día de hoy, Mario Godoy solamente lo sostiene sus ganas de aferrarse al poder y también un poco los vínculos que mantiene con al menos a una parte del gobierno. Recordando que sobre todo a día de hoy, al menos por lo que se dice en la Asamblea, a pesar de que está corriente el juicio político y ya está calificado y va a suceder a Mario Godoy, hay una especie de división incluso dentro de la bancada oficialista, con un bando queriendo apoyar todavía la gestión de Mario Godoy, o al menos decir no es momento de sacarlo por ese motivo, y otros que quieren sacarlo. Entonces, eventualmente, ya Mario Godoy se está quedando sin amigos en general, incluso dentro de los amigos que tiene está provocando divisiones, y es algo que a mí, como ciudadano, me preocupa que siga por una persona como él, sobre todo encargado de un sistema del sistema de justicia, que es lo que debería estar funcionando de forma correcta de tanta inseguridad que vivimos. Y por el otro lado, aquí hay una nota de esas que me preocupan. ADN fiscalizará el concurso para fiscal. ¿Le corresponde al partido fiscalizar o hay realmente lugares, instancias del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado, que les corresponde controlar o hacer la veeduría del tema? Pero me parece más ADN quiere meter las manos en la elección del fiscal que otra cosa, ¿no? O a lo mejor solamente quiere hacer show, ¿no? Sobre algo en lo que no van a poder realmente
operar por esa vía demasiado. A ver, ADN sí puede tener cierta injerencia a través de qué vía. ADN en la asamblea, digo. Puede convocar para control político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que al final son los que ponen el reglamento por el cual se designa o se elige por concurso y sorteo a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, que son los que tienen que nombrar finalmente o hacer el trabajo duro de nombrar al fiscal para que eso luego ya lo verifique y lo ratifique el Pleno del Consejo de Participación. El problema es que primero, como lo dijo aquí Marcelo Espinel Vallejo, que sigue el tema de cerca, con algunos veedores, un montón de los miembros, como 13 de 20, entre titulares y suplentes, no cumplen con requisitos. La buena parte de ellos que fueron por concurso no alcanzan un buen puntaje, sobre 50 no llegan a 40, a veces ni a 30. Entonces no son gente realmente calificada para escoger un fiscal. Y aparte de eso, hace poquito ya empezaron las renuncias. Por ejemplo, el delegado del Ejecutivo ya renunció, uno de los dos que salieron de ahí. Entonces, yo lo que pensaría es que quieren actuar hechos los preocupados, pero cualquier cosa que realmente quieran hacer, lo pueden hacer a través de los delegados de la función pública, lo pueden hacer a través del señor Fantoni, que es aliado del gobierno. No tienen por qué montar un show de fiscalización. Y me pregunto por qué querrán, o deberíamos preguntarles, no me pregunto tanto yo, ¿por qué querrán fiscalizar ahora? Y no hace unas semanitas cuando por el caso Godoy se quiso fiscalizar el Consejo de Participación y tumbaron ese proceso en el CAL. Por otro lado, el correísmo presenta tercer pedido de juicio político a los vocales del CPCS, lo que da cuenta de que el gobierno está contento con ese CPCS porque no lo quieren modificar. ¿Cómo ve esa lectura? Hay que pensar de una u otra forma para el análisis. Podría ser de que los interesados, y acaba de decir César que Fantoni es pana del gobierno o aliado del gobierno, ¿marcaría eso una determinación seria para que se dé esto, compañeros? Así es, cuando algo no me incomoda, incluso me puede ayudar a veces, muy a pesar de que el trabajo de la persona o la institución no esté realmente acorde a un alto estándar de eficiencia, acostumbramos aquí en Ecuador a no hacer nada, porque esa persona no nos está incomodando. Mientras no nos incomode, mientras sea de alguna forma llegado o venga de nuestra línea, podemos mantenernos ahí. Y eso es lo que creo que preocupa, sobre todo en algún momento incluso en Ecuador se ha intentado eliminar esa institución, que yo creo que se debería hacer y tratar de buscar otro tipo de equilibrios. Incluso recuerdo, creo que el presidente Noboa mencionarlo alguna vez, en la primera campaña que hizo, mucho antes, hace unos años, pero donde eso luego ya en la práctica se convierte en vamos a estar con aquellos que no nos incomoden, mientras nos sigan, bueno, tratando de apuntalar a nuestro plan que tenemos como gobierno, como país. ¿Qué dice, don? A ver, yo honestamente me quedo con eso último que dice Jorge, pero hay que diferenciar, ¿no? Apuntalar al gobierno o al país, ¿no? Y aquí siempre hemos sido los que hemos cuestionado, ¿no?, qué tanta visión de país hay en los distintos gobiernos, ¿ya? El Consejo de Participación Ciudadana, porque de que hablábamos antes, por ejemplo, debería existir como una forma de hacer procesos de selección y designación muy aparte del día a día de la coyuntura. No pueden ser totalmente apolíticos, eso es imposible. Deberían ser apartidistas. Hemos visto que eso ha sido un fracaso. El Consejo de la Judicatura, ¿no?, saca el control de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que no sea la componenda chiquita de la Corte, supuestamente, sino que ya con delegados que pasan por los procesos de meritocracia, o sea, que pasan por el control del meritocrático Consejo de Participación Ciudadana, que ya dejó de serlo porque ahora es por elección, y salen de la función ejecutiva, de la judicial, de la legislativa, del defensor. Ese, digamos, encuentro de distintos intereses debía generar cierta independencia. No ha sido así. Y lo que me preocupa es que, bueno, por último dirán, ya pues regresemos a lo de siempre, que la Asamblea designe, que la Corte Nacional controle. Yo les pregunto, compañeros y queridos radioescuchas, ¿acaso la justicia era muy limpia antes de la Constitución del 2008? ¿Ya? Que la judicatura fuera de la Corte Nacional nace en el 2008, como judicatura simplemente en el 98. O sea, ¿acaso la solución está ahí?
si fuésemos a regresar a las designaciones por la Asamblea, ¿ustedes confiarían en estos asambleístas para hacer las cosas bien? Si el control regresase a la Corte, ¿confiarían en la gente que puso a Swing de presidente? O al propio Swing que ahí sigue, por más que renunció a la presidencia de la Corte, para que sean parte del ejercicio del control de la justicia. O sea, yo no estoy en contra específicamente de ninguna reforma, pero a mí me preocupa el simplismo con el que nos manejamos. Ay, revirtamos nomás la Constitución del 2008 y sus cambios y de repente volveremos a tener un país. Nunca tuvimos un país, creo yo, nunca tuvimos una democracia sólida. No, El BIES baja tasas hipotecarias y sacrifica el rendimiento. El plan Credicasa de 2.99 aplica para vivienda de hasta $50,000. Está dirigido a afiliados y jubilados. El manejo de los fondos genera interrogantes. Las preguntas se hacen, o los interrogatorios lo hace Patricia Borja, especialista en sistema social, en seguridad social. El BIES debe realizar inversiones con rendimiento y criterios de seguridad y otros. Hay un subsidio implícito que darán afiliados y jubilados por otorgar este crédito. Sin duda que hay un subsidio, pero es parte de la devolución de los servicios de la gente que tiene, y una política de Estado, y debería ser pagado por el Estado, esa diferencia entre la tasa del 3 y el otro, porque es el Estado el que quiere hacer la propaganda, mejor dicho, no el Estado, el gobierno de Novoa, y manejar esa política que es adecuada, va a expandir la construcción, va a generar propiedad que es importante para la construcción de clase media, es importante, pero hay que regularlo. Más allá de hacer la crítica, es una idea positiva subsidiar la tasa de interés. Algunos saltan. Y aquí viene un tema que para los correístas pues es un desastre. Quieren llevarlo a un mal manejo, el tema de la deuda externa, y dice: colocación de bonos alivia al fisco pero aumenta la deuda. Es cierto, alivia al fisco porque los flujos de caja, hay que diferenciar un balance estático de activos y patrimonio con lo quizás más importante en el mundo contemporáneo y de toda la vida, es la caja. Los negocios, los bancos no quiebran por la solidez de su activo, quiebran fundamentalmente por escasez de liquidez. Y el Estado ecuatoriano, que no ha podido sanar adecuadamente el tema, tuvo que adelantarse para no entrar en default, es decir, en incumplimiento, y tuvo que decir, bueno, canjeemos bonos de 6% por estos que entiendo que han sido emitidos al 8 o 9%, no me quiero equivocar. Sin duda, desde ese ángulo uno dice, van a ser más caros, pero era necesario. ¿Por qué? Porque al entrar en default, el Ecuador se perjudicaría porque perdería acceso al crédito internacional. Y los únicos que se beneficiarían serían los que pueden comprar baratamente la deuda, para luego seguir cobrando el 8%, el 6%, que es lo que cobraban los bonos de 2030 y 2035. Realmente, aquí lo que viene es qué va a hacer el presidente con este proceso, porque en el 2020 pasó algo parecido. El gobierno de Lenín Moreno fue criticado por pagar en momentos de pandemia los 300 millones, pero a renglón seguir recibió 8.000 millones de dólares para enfrentar la cuestión. A veces es la ignorancia de quienes hay de mala fe, y los ignorantes, porque son ignorantes, ¿no? ¿Cuántas veces es como usted le diga, vea la tarjeta de crédito, mira, está vencido, tienes $300, para cobrarte el cupo de $20,000, tienes que pagar los $300 y te devuelvo tu crédito de $20,000 para que pagues la operación de tus hijos. Pero no se vio así. Ahora los correístas retoman, y ya están retomando el discurso de verlo como negativo. Sin duda, no fue el mejor arreglo que podía haber hecho Chile, Perú, que tienen flujos de caja mejor balanceados. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces ellos tienen arreglos con tasas de interés más bajas, que el mundo financiero se maneja con penalidad. Buena calificación, te aproximas a la tasa de base, que en Europa es el LIBOR, y en y en Estados Unidos es el Prime. Prime es la tasa que le dan al mejor cliente que puede haber en Estados Unidos.
Y ahí va poniendo, y Estados Unidos, el que es mal cliente, pues paga 10, 12, 15, 20, lo que al financista se le ocurra. Entonces, la negociación es positiva, y por lo menos por primera vez que los correístas no salten ni asalten con sus discursos, cuando ellos crearon una situación de default que efectivamente permitió ahorrar algo de deuda, pero perdimos el crédito y no se restableció hasta que llegó Lenín Moreno. A lo mejor fue en su momento histórico la maniobra necesaria de la María Elsa Viteri, pero no puede ser una fórmula que repitas una y otra vez. Necesitas acceso al crédito por el simple hecho de que esta es una economía que está operando bajo un presupuesto deficitario. 5.000 millones, eso sin contar los atrasos y lo que va creciendo con el hijo, que por lo menos no lo reducimos en los años en que no lo dejamos crecer tanto. Y yo me digo, ¿no? ¿Cuál es la postura que hay que tomar? Porque me preocupa que hay economistas que han salido, ¿no?, a aplaudir, a gritar eufóricos, que bien por el gobierno, esto es un logro, bravo. Yo prefiero ponerme del lado de los economistas, y he hablado con un par en estos días. He hablado con economistas que dicen, era necesario, con sobriedad. No estoy bravo, no estoy feliz, había que hacerlo. Ahora continuemos trabajando y tratemos de volvernos serios. Y hablaba también con un veterano de la política ayer, y me decía, a lo mejor hay que buscar de frente, como Argentina ha tratado en la historia, una verdadera renegociación de la deuda. Pero a ver, si vamos a renegociar la deuda, hay que disciplinarnos, qué feo verbo, pero hay que disciplinarnos casa adentro. Y lo que me preocupa a mí como lego, de lo poco que conozco del presupuesto, es, ok, ¿cómo yo me disciplino? Si le meto mano, y es sagrado, al gas, si le meto mano a la tarifa eléctrica, si le meto mano al gasto público, que ojo, no estamos repletos de burócratas como pensamos, y siempre recordamos, el 70% de la nómina del presupuesto general son profesionales de la salud, militares, policías, educadores, ¿ya? Si hago todo eso y hasta subo impuestos, no llego a tapar el hueco del déficit de 5.000 millones. Entonces, ahí yo me quedo preocupado y digo, ¿qué mismo hay que hacer? Si es que hay algo posible que se puede hacer. Yo lamentablemente nunca entendí, y no nos han dado cuenta, qué hicieron con el 3% de IVA en crecimiento. Cualquier estimación que se tenía después de que creció las ventas en el país, según el gobierno, 25%. Diría decir, pues una bomba y caja, decir, pues vamos a ahorrar para recomprar deuda externa, para reducir nuestros niveles de endeudamiento. Crear una política de reinversión en el Ecuador con deuda externa sería interesante, porque la deuda se transforma en inversión. Es decir, vender, porque ahora la deuda no va a tener grandes descuentos, porque como el Ecuador es cumplidor, camina. Pero aquí el problema es, ¿por qué hemos llegado a esta deuda? Hemos llegado a esta deuda por altísima corrupción. Yo llevaba a valor presente una deuda de 20 millones de dólares que tenía el Estado ecuatoriano en 1980, cuando se compró la famosa procesadora de basura. 20 millones de ¿cómo se llama?, de 1980 a la fecha de hoy, son 6 veces más. O sea, esto sería 120 millones más los intereses acumulados de ese dinero durante 50 años o 45 años, 46 años. Cuando usted potencia eso se transforma en 600 millones. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Una suma de malas inversiones, una suma de sobreprecios por los que hemos endeudado y la ineficiencia propia del Estado. Gran parte de esa deuda es como cuando dicen, hay que subir la pensión del Seguro Social. Ok, a ver, ¿cuál? ¿La de jubilación? Ok, necesitamos mejorarla. ¿Y la de salud? ¿Cómo la hacemos si gran parte del agregado es corrupción? Si gran parte del agregado es ineficiencia de los funcionarios que atienden la salud. Sí, gran parte del cálculo actuarial del BIES que no va a funcionar bien son inversiones hechas por Correa en sectores que tenían en apariencia productividad, pero al ser estatales no han dado frutos, como inversiones que hicieron en empresas eléctricas. Sí,
Tenemos que medir realmente el tema. La eficiencia solo se dirá con una palabra que el Ecuador no existe, disciplina. Y la segunda que me hacía caer en cuenta mi querido hijo Otto el día de ayer. ¿Tú te has dado cuenta, papá, que a lo largo de la historia el invertir en el Banco de Fomento es regalar plata? O en el Banco de Desarrollo, o en el que sea. ¿Por qué? Porque la gente no paga. Ya considera que es una obligación del Estado subsidiarlos de esa forma. O no vayamos muy lejos. Lo que pasa en tributación. Empresarios importantes del país que lejos de tributar crean incidentes de tal forma de que las glosas las terminan pagando 5 o 6 años después, cuando viene la siguiente remisión, y por ende pues el Estado termina apartando eso. Toda esa sumatoria se refleja en ese resultado. Y usted le sigue agregando a eso otros elementos, y usted va a decir, a ver, ¿cómo disciplino al país para encauzarlo a la responsabilidad? Lo mismo pasa en las viviendas del Banco Ecuatoriano de Vivienda, la cartera de sectores importantes, no quiero citar la Ciudadela, nunca terminaron de pagar las casas, y el BEP no las puede embargar. Ay, pobrecito, se le vaya a la casa a fulano. Le toca, pues quienes hemos tenido crisis, hemos tenido que entregar, pues, hasta los calzoncillos cuando queremos honrar. Y eso nos ha permitido rehabilitarnos en la vida. Pero el que no entrega se queda en esa posición de pobrecito y empobrece al país. Por eso me parece correcto, y agregaría un consejo, que la tasa del 3% solo se la paguen a quien es puntual en el pago. Es decir, que sea un estímulo para ser puntual, como hacen los vendedores de cuotas de carro, estos que tienen plan auto, plan vivienda, casa, te incentivan si estás al día, si no te castigan, te sancionan. ¿Para qué? Para que la gente entienda la importancia de la responsabilidad. Pero ¿cuándo hemos construido responsabilidad? Cuando aquí se vio como heroico, indiscutiblemente que los radares estaban ubicados para ser recaudadores más que otra cosa, ¿ya? Pero no los reubicaron tampoco para que sean objeto de decirle a la gente, disciplínate, no puedes acelerar. La gente hoy día va a la península a una velocidad esotérica, ¿sí? Por no decir, exógena, o sea, fuera de todo tiempo. ¿Sí? Realmente, ¿dónde entra la disciplina? Quiso disciplinar el Ecuador el presidente Correa con acierto. Yo lo aplaudí cuando creó el seguro, el SWAT. Y terminó derrotado el SWAT, que es ese seguro de estar tú tranquilo, que alguien te choca y alguien responde por eso económicamente. Seguimos viendo esta transacción del taxista Chiro, que le quiere, después de que choque un carro, o corre, o le dice, lo que tengo es $50. Y con eso quiere resolver un problema de daño de $1,000, de $2,000, de $3,000. Si tuviera el SWAT, no hay problema. Un carro choca, el otro va al taller y liquida el problema. Pero rompimos esa disciplina porque vino eso que pasó en su momento cuando Alberto Bajín cogió plata de los gastos reservados y lo usó, como quedó probado en los procesos, para su casa, ¿no? Para comprar griferías y vainas. Por lo menos aparecían confundidas las cuentas. Caramba, y el otro día le quitaron los gastos reservados a la vicepresidencia. O sea, el gran milagro. Lo mismo pasa con el SWAT. Hubo un mal negocio, eliminemos el negocio. Este es el mal. No puede ser así. No puede manejarse así un país. Un país tiene que entrar en disciplina. Los transportistas de este país. Cuando vino la ley yo me alegré, dije, caramba, van a ser responsables y no van a perder las licencias de manejo. Oiga, hay gente que tiene 300 puntos negativos en eso, por hacer una exageración, una realidad, porque ya no me acuerdo cómo se manejan los puntos. Pero dígale 30 y el límite era 10. Y siguen manejando. Ese país, que es nuestro, no es del vecino, no es del peruano, ni es el responsable de Colombia por lo que nos sucede, ni los peruanos, ni los gringos, es nuestra responsabilidad. Por irresponsables hemos llegado a esto. Por tumbar la institucionalidad. Somos maestros de institucionalidad, tumbar la institucionalidad. Declararon loco al presidente Bucaram, tumbaron la institucionalidad y esa no era la vía. La institucionalidad tenía un proceso para lograr tumbar al presidente.
Pero se embarcó la burguesía quiteña y la burguesía guayaquileña en una camioneta, en la misma camioneta, toditos, para tumbar la institucionalidad y nombrar, mire usted cómo es la violación que va sumando y va en paralelo el endeudamiento de un país, para a través de una manipulación, ¿sí?, no dejar que Rosalía Arteaga sea nuestra vicepresidente y nombrar un presidente, sí, interino, el señor Alarcón. Y así sucesivamente vamos viendo cómo los procesos van tumbando, o la forma como conspiró en su momento la gallada de Noboa para tumbar al presidente Maguad, y luego la gallada del vicepresidente Palacio, que estuvo detrás de toda una operación desde el principio que entró Palacios al gobierno para tumbar el gobierno del presidente, el coronel Lucio Gutiérrez. Y así seguimos. Entonces, eso es una sumatoria que da dando cuenta. La desinstitucionalización del país es grave. Un país que todavía tiene autoridades del Tribunal Electoral de acuerdo a la voluntad de los caudillos. Un país que tiene y se pelea ahorita, el gobierno defiende el CPCC, porque es un instrumento de manipulación del tema. Yo no veo la posibilidad que después de esta gran maniobra que ha hecho el presidente de encontrar respiremos, porque el gobierno se exhibe cobijando, construyendo antiprocesos antiinstitucionales. Trabajando para la próxima elección, pero la pelotita otra vez está rodando y a algún gobierno le tocará pelearse con estos nuevos bonos. Quizás usted ya a esa altura tenga la edad para presidir este país. Dios mío. ¿Ya? Le va a tocar esos monos, compañeros. Pero le tocará enfrentar eso y le será difícil cambiar este relato, porque va en nuestra sangre. Yo hablaba del miedo cuando arranqué este programa y hablaba de que el miedo está antes que nuestra memoria. Y cuando una cosa así está ahí, late. No pueden, y ayer estuvo alguien que quiero, la Dayalana Paz, que quiero muchísimo, la aprecio por una mujer inteligente y muy querida para mí, su padre y su familia, muy respetada para mí. Pero, ¿cómo va a cambiar un partido? Donde dice, y se justificó ayer y me dice, es que como dice nuestro amigo, el profesor universitario que usa el areta aquí, ¿cómo es? Su amigo, caramba, le ha dicho, es que los partidos necesitan una verticalidad. Si tu organización requiere una verticalidad, ¿sí? Basabe. Santiago Basabe. Santiago Basabe, un hombre inteligente. Pero, ¿cómo interpreto esa verticalidad? La verticalidad, obviamente, hay un director y tiene cierta ejecución, un punto, pero si yo pongo esto, no en una verticalidad piramidal, sino es una verticalidad lineal hacia arriba, ascendente, donde arriba hay una cabeza y abajo hay una masa. La política no va a cambiar. No va a cambiar. Recuérdese cómo se llamó su partido, La Cantera, para que la gente entienda, el pueblo sea líder, la cuestión. Lejos de elevar el nivel cultural de la gente, sí, lo mantienen atrofiado. Fue a hablar con Santiago Basabe, ¿no? Sí. Esto me hace recordar el viejo chiste soviético, ¿no? Stalin leyó que Marx dijo, el proletariado tiene que abolirse a sí mismo, e interpretó que tienen que matarlos a todos, ¿no? Vamos a ver qué habrá entendido. Yo pensaba que eran 8:20, algo así, pero me he distraído con ustedes brutalmente. Agradezco ese cruce de ideas. Realmente hay que repensarlo. La deuda externa ha sido bien negociada. No había otra alternativa. Y lo digo por mi experiencia. Yo he tenido dos grandes situaciones, lo puedo llamar quiebra para que suene más patético, dos situaciones muy difíciles en la vida. Y a veces hay que ceder, ¿sí?, al banquero para que él pueda justificar un nuevo crédito. Ojalá, eso traducido al español, si de que Alá quiera, ¿sí?, que Alá quiera, que los ecuatorianos entendamos que con este sistema institucional que preside nuestra sociedad, no Daniel Noboa, no Rafael Correa, que la presiden nosotros como sociedad, porque somos los que construimos esta institucionalidad, ¿sí? Entendamos que no hay cambio de institucionalidad, el relato será exactamente el mismo en el año
2035, cuando a lo mejor tengamos a César de presidente. Vamos al corte comercial. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Recordarle a quienes nos escuchan que a veces son autoridades que en la provincia del Oro el tema de la inseguridad está realmente fuera de control. Pero bueno, a ver, mi querido Jorge, siendo las 8:47. De algo hablamos en el corte, más allá de... O sea que, introduzcamos rapidito este tema antes de ir con la entrevistada, ¿no? En la contraportada de, aunque usted no lo crea, Expresiones, en una de las notas que publica Ingrid Valseca, Andy Díaz en Miss Supranational considera que la discapacidad no es un límite en los certámenes. César, vas a hablar de las Misses y los Misters. Sí, señor. ¿Por qué voy a hablar de esto? Así como le hemos puesto, y no me refiero específicamente a este concurso Supranational, por si acaso, hablo en términos generales, ¿ya? Así como le hemos puesto el ojo a los clubes deportivos, y debimos haberlo hecho hace años. Aquí la gente medio se despertó porque el cónsul Fitzpatrick, pero el embajador Fitzpatrick, uno pensando en consulados todavía por la Minneapolis, hablaba de todo y demás, ¿ya? Recién ahí nos dimos cuenta que había que revisar el tema del fútbol, ¿ya? Ahora hablamos de los pronósticos deportivos en esta radio sin miedo, pero en medios donde les da mucho miedo hablar de ellos porque pautan bien, porque no solo la pauta pública es complicada y comprometedora. Ya, así como le hemos puesto el ojo a eso, así como le hemos puesto en el pasado, en la época de Rafael Vicente, aunque por otras razones, a las universidades de garaje y centros educativos de fantasmas o de pacotilla, ¿ya? Hay que ponerle el ojo a estos certámenes de belleza. Cuidado la plata sucia que se mueve ahí. Cada vez hay menos atención, menos consumo de lo que ellos ofrecen. No creo que vivan simplemente de la publicidad de las empresas de cosméticos o de las casas sartoriales del Ecuador, ¿ya? Cuidado. Y cuidado porque se sabe, y esto ha pasado en todo el mundo, hay proxenetismo, incluso tráfico de personas a veces involucrados en este mundo de los certámenes. Ni hablar fuera de estos delitos más o menos organizados, de lo que ya pasa por el abuso. ¿Ya? Yo solamente les digo a las autoridades, ojo también con eso. Pero ya hablaremos después de esta entrevista sobre las cosas en las que se están ocupando nuestras autoridades en este momento, que no son precisamente la persecución de los criminales, sino de los rivales políticos. 8:49. Le damos ya la bienvenida por vía telemática a Salomé Yusefian, directora de Desarrollo Internacional de la Universidad de Nebrija, y con ella hablaremos sobre cómo la Universidad de Nebrija y el Ministerio de Educación y Cultura abren una convocatoria para la entrega de 150 becas para acceder a maestrías europeas. Bienvenida, Salomé, la escuchamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la presentación. Soy Salomé Yusefian, directora de Desarrollo Internacional de la Universidad Nebrija. Estamos ubicados en Madrid con 4 campus y 7 facultades y tenemos una oficina administrativa y apoyo académico también en Guayaquil. Como usted bien ha mencionado, para esta convocatoria que inicia en marzo de 2026, junto al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, hemos abierto 150 plazas de maestrías oficiales con un 50% de los gastos del programa. Los programas que vamos a ofrecer para esta convocatoria, por supuesto, son todos másteres universitarios, es decir, son másteres oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades y la Agencia de Calidad de Madrid, y se tratan de los siguientes programas: español como lengua extranjera, didáctica e investigación,
comunicación política y gestión de crisis y emergencias, marketing y publicidad digital, dirección estratégica de destinos turísticos inteligentes, administración de empresas, es decir, el MBA, finanzas avanzada, dirección y organización de proyectos, dirección estratégica de personas, dirección comercial y marketing digital, derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho operacional, y el máster universitario en psicopedagogía. Todos los programas son al 100% online, por lo que los estudiantes, los candidatos, los interesados pueden realizar el programa de acuerdo a sus intereses y a su situación tanto personal como profesional. El inicio del programa es en marzo de 2026. Se trata de un año académico, por lo que acaba en febrero de 2027. La convocatoria para la aplicación está abierta hasta el 2 de febrero de 2026, por lo que quedan muy pocos días para poder aplicar, y los interesados tienen que enviar su solicitud, un correo electrónico. En el asunto tiene que aparecer el tema de la convocatoria de becas de Minedec y solicitar información a internacional@nebrija.es. Repito, internacional@nebrija.es. Y bajo ese contexto, ¿cuáles van a ser los criterios para otorgar estas becas? ¿Va a existir, por ejemplo, rondas de entrevistas? ¿Cómo pueden estar más preparados los posibles postulantes? Efectivamente, todos los estudiantes, una vez que hayan solicitado la postulación, tienen que realizar el proceso de admisión. El proceso de admisión se realiza de forma virtual, ya que los candidatos están en Ecuador. Tienen que ser ecuatorianos y residentes en Ecuador, esto por una parte. Por otra parte, todos tienen que disponer de su título de licenciatura o de ingeniería, es decir, tienen que tener el título del grado y el expediente académico. Entonces van a realizar una entrevista con el director del programa. Esta entrevista consiste en conocimientos generales sobre el programa que van a elegir. Para algunos de los programas, no todos, también puede existir una prueba online de conocimientos generales adicional y la entrega de la documentación. Una vez que hayan entregado la documentación, que como he mencionado es el título, expediente académico, el pasaporte o la cédula de ciudadanía, es muy importante la carta de el currículum vitae, la carta de motivación y una carta de recomendación. Se revisa la documentación. Después de haber hecho la entrevista con el director del programa, se les entrega una carta de admisión, y con esta carta de admisión pueden formalizar la matrícula. Es muy importante mencionar que la beca mencionada abarca todos los conceptos de pago. En la Universidad Nebrija existe una pre-reserva y reserva, y a partir del inicio del programa hay 10 mensualidades de pago. No tienen que realizar el pago todo seguido, y este 50% cubre la totalidad de los pagos. Son 10 mensualidades que empieza desde el mes de septiembre, desde el mes de marzo. Ahora, estas becas tienen un cupo específico para distintas maestrías que ofrecen, o simplemente será por el proceso de selección y el interés que haya por cada una. Es por el proceso de selección y el estudiante que sea admitido. No hay cupo por programa. Lo que sí es que tenemos 150 plazas para esta convocatoria del mes de marzo, porque normalmente tenemos 2 convocatorias al año con el Ministerio de Cultura, uno para los programas online que empiezan en octubre y otro para marzo. Por lo tanto, no hay cupo por programa, sino un cupo general, que son 150. El estudiante que esté interesado y realice el proceso de admisión, si queda admitido, se puede matricular, siempre y cuando ya haya todavía plazas en ese programa, que de momento no tenemos problema. Es decir, podemos cubrir las 150 plazas sin problema y sin tener que diversificarlo entre los programas mencionados. ¿Para este ciclo también son programas online, como en el ciclo de octubre? Sí, son todos programas online. En esta convocatoria normalmente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido todo la oferta de programas online. De cara a octubre de 2026 vamos a hacer una revisión y probablemente incluyamos la posibilidad de que los postulantes también puedan
postular para programas presenciales, pero en este caso es completamente online. Nosotros contamos con un campus virtual que es nuestro Global Campus Nebrija, y los estudiantes realizan sus estudios dentro de esta plataforma. Las clases son asíncronas, los foros son virtuales, por lo tanto hay máxima flexibilidad. Se puede seguir las lecciones y las clases a través del móvil, a través del portátil o ordenador sobremesa, y la gestión horaria, y es decir, digamos, el seguimiento de las clases depende un poco de la situación de cada estudiante. No tienen que estar conectados en una hora específica, siempre y cuando no se trate de una tutoría con un profesor o con el director del programa. De forma adicional a lo que sería el programa del máster de posgrado en sí, nosotros siempre también tenemos diferentes espacios, webinarios, talleres, masterclass para todos los estudiantes de posgrado o en materias específicas que invitamos a diferentes profesores, expertos en materia y los estudiantes. En ese caso, que son actividades adicionales a lo que es el programa del máster, si los estudiantes están interesados, entonces se tienen que conectar en una hora específica, pero para su programa en sí tienen máxima flexibilidad. Interesante esto de la oferta de las clases asíncronas, que también lo hemos visto en el Ecuador, pero generalmente la gente está acostumbrada, ¿no?, a tener la clase online como una clase a distancia nada más, y no con una diferencia de tiempo. Esto sin duda se adapta a las necesidades de los distintos profesionales que buscan especializarse con una maestría. Para concluir, estimada Salomé, tesis o prueba final de grado, ¿cuál es la última etapa para quienes cursen estas maestrías? La última etapa, además de la tesis o el trabajo fin del máster, dependiendo del programa, por ejemplo, en el caso del máster en Administración de Empresas o MBA, es un proyecto. Los estudiantes tienen que preparar un proyecto, un caso de estudio. Para el resto de los programas se llama trabajo fin del máster. El trabajo fin del máster se puede hacer de dos formas. Una vez que hayan acabado todas las asignaturas y el periodo lectivo, lo pueden entregar, pues lo pueden preparar y luego defender la tesis. Por supuesto, hablando de un programa online, la defensa de la tesis también tiene modalidad virtual, por eso no se tienen que preocupar. Pero antes de la realización de la tesis también se tiene que entregar el proyecto de las prácticas. Otro de los diferenciales o digamos de los puntos potentes de los programas que se van a ofrecer es que vienen vinculados con prácticas profesionales obligatorias. Nosotros contamos con más de 16.000 convenios en España y fuera de España para que los estudiantes pudieran realizar sus prácticas profesionales. En el caso de esta convocatoria, si los estudiantes no quieren salir de Ecuador, pueden realizar sus prácticas en el Ecuador, o si quieren hacerlas fuera de Ecuador, entonces a través de nuestro departamento de carreras profesionales se les gestionará el tema de las prácticas. Entonces finalizan las asignaturas correspondientes, luego tienen que hacer y presentar el proyecto de las prácticas y finalmente el trabajo fin del máster. En su totalidad estamos hablando de 60 créditos académicos europeos conocidos por ECTS, y el máster en sí, en cuestión de horario, cuenta con 1.500 horas desde el inicio hasta el final. Muy bien, siendo 8 horas con 59 minutos, quedamos muy agradecidos por esta información, Salomé, que seguramente será de interés para muchos profesionales jóvenes aquí en el Ecuador. Buen día para usted. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente. Antes de irnos al corte comercial, 9 en punto, repito, les adelantamos de qué vamos a hablar. ¿Ya? La acción de la Fiscalía General del Estado se realizó este miércoles 28 de enero, dice Diario Expreso en su página de Twitter. ¿Qué acción? Fiscalía allanó casa de Luisa González por presunto lavado de activos. Otros inmuebles también fueron allanados. Para poder referirme a ese detalle rápidamente, en el tuit de Emilio Domínguez, joven periodista, podemos ver más. ¿Quiénes son estos otros tres? Andrés Arauz, ex candidato presidencial y vicepresidencial de la RC, el asambleísta de la RC por Pichincha, Patricio Chávez, y Suat Mansur, ex superintendente de compañías de correísmo y persona cercana a el expresidente Correa. Ya estaremos comentando el tema más a fondo después del corte comercial. Ya volvemos.
RTP 965 a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 9:09. Una cita al tuit que compartíamos en el Expreso que hace Sara Ortiz, periodista de ese diario. La denuncia con reserva de identidad llegó a la Fiscalía el 12 de enero de 2026 y 16 días después ya les allanaron a los investigados. Esto, hago paréntesis, sobre lo que comentábamos, el allanamiento del caso, los allanamientos por el caso Caja Chica a Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur y un asambleísta de la Revolución Ciudadana en Pichincha. Continúo con la lectura del tuit de la periodista Sara Ortiz. Pero con la denuncia del juez Carlos Serrano, ni un allanamiento ni un acto urgente para preservar algún indicio. Así es la Fiscalía de Carlos Alarcón, quien está en ese cargo no por sus méritos, sino por su servilismo al gobierno. Hasta ahí la cita. Nuestro colega y amigo Rodolfo Vaquerizo, cada vez que hablamos de Carlos Alarcón, nos dice, pero hablen también de la Salazar. Pero yo también la criticaba por Diana Salazar, cuando no era popular, no era chévere, no era aceptado criticarla. Por lo mismo, por lo que critico al señor Alarcón, para algunas cosas se apuran y para otras no. Si el tema afecta a Godoy, se pueden tomar su tiempo. Pero si es para fregarle la vida a la Revolución Ciudadana, ahí sí. ¿De qué se trata este caso Caja Chica? Preliminarmente conocemos que es por algo que ya venía señalando el presidente. Miren, ¿ya? Miren cómo se mueven las cosas. Miren qué habrá motivado esa denuncia con reserva de identidad, ¿ya? Estamos hablando de esto que igual la propia Fiscalía lo anunciaba ya en un tuit. Lo anuncia en un tuit. Fiscalía lidera un operativo en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, con hashtag delincuencia organizada, con fines de hashtag lavado de activos. Se presume que ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Ya no boba por el tema de la extracción bélica o a través de instrumentos y elementos bélicos del dictador Nicolás Maduro. A raíz de eso empezó a decir, ustedes eran asesores del dictador, ustedes van a ser perseguidos por la justicia, señores de la Revolución Ciudadana, cuidado con esa plata sucia del chavismo. Bueno, esto va relacionado a lo que decía el presidente. Y yo solamente voy a decir algo, ¿eh? Yo no meto las manos al fuego a Luisa González y compañía, pero seamos serios. Seamos bien serios. Ellos son los únicos que reciben plata en efectivo. Vea, señor presidente de la República, con todo respeto, la información es pública. La última vez que revisé, y revisé bien tarde, mucho después de las elecciones, estaba reportado, o estaba subido por lo menos el reporte, en el que ambas campañas electorales hablaban, si no me traiciona la memoria, de $200,000 en aportes. La de la Revolución Ciudadana y la suya para la segunda vuelta. Eso no le cree nadie. Ambas campañas recibieron un montón de dinero que no fue reportado. Y un montón de aportes en camisetas combustibles que no fueron reportados. Pero es que esto viene con el lavado de activos involucrado. Bueno, pero no, ¿por qué la selectividad? ¿Por qué ahorita sí se apuran y en otros casos no? ¿Qué opina usted, querido Jorge? Mira, yo creo que lo que más preocupa en todo esto es que no se mida con la misma vara a todos. Y eso en un Estado de Derecho no puede existir. Más allá de que tengo clara discrepancia y críticas muy grandes contra la Revolución Ciudadana y contra Rafael Correa, eso no sé, pero Dios mío. pero sí considero que con la misma vara tú debes medir a todos, sean personas que te caigan bien como las que te caen mal, y seguramente incluso mucho más aquellos que te caen bien, porque se supone que
debes tratar de ser lo más imparcial posible. La justicia debería ser así, cosa que el sistema ecuatoriano como tal en la actualidad no se está aplicando. Y en ese punto, que obviamente hay una investigación que seguir, hay un proceso que debería y espero que se dé dentro del marco de la ley, sin presiones ni aceleraciones que justo ocurren en este tipo de casos. Pero más allá de eso ¿qué va a hacer luego también el CNE para controlar el financiamiento de los partidos políticos, sobre todo en campañas? Muchas veces hemos tenido acá, por ejemplo, invitados a colegas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, donde hablan que todavía están esperando que existan esas declaraciones de los gastos electorales. Porque el primer paso para poder tener una política mucho más madura y eficiente es poder también transparentar de dónde están todas tus finanzas, quiénes son las personas o los grupos económicos o políticos que te financian, pero es poder transparentar. Eso no significa que hay algo de mal, necesariamente. Otra cosa es hablarlo con el tema de lavado de activos, por supuesto, y ahí hay un delito de por medio y hay que investigarlo claramente, pero hay que exigir a todos que pongan sus cuentas claras, que pongan sus cuentas de forma transparente, y sobre todo el CNE que escoja las batallas que debe escoger, pero lo haga para todos. Y en este caso que también exija que la ciudadanía también presione y que el CNE tramite las cosas midiendo a todos con la misma vara, como dice bien el maestro Chuya. Ya para entrar a esta entrevista cierro diciendo esto. Yo me indigné, no me sorprendí, me indigné cuando vi al tío Galo Chiriboga, en la convención del RC. ¿Qué hace un exfiscal general en un país donde la Fiscalía General pues debe ser autónoma, en una convención de un partido político? Pero, o sea, es de arrancarse los pelos de la cabeza. Me pregunto si algún día lo veremos al señor Alarcón en una convención de un movimiento político o a lo mejor litigando para un expresidente empresario ecuatoriano. Porque no sé, son las cosas que uno puede encontrarse en este país. Para no declararlos locos, tenemos que saber digerirlo, pero no tenemos que normalizarlo. 9:15 de la mañana, le damos la bienvenida a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, y con ella hablaremos sobre la ley para la reestructuración del sistema carcelario. Bienvenida, asambleísta, la escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Empecemos para poner al día a nuestra audiencia con los pormenores del caso. ¿Qué propone este proyecto de ley? ¿Cómo se ha venido moviendo? ¿En qué etapa está? Bueno, sí, desde la Comisión de Seguridad seguimos trabajando en normativas justamente para coadyuvar con la seguridad nacional, y uno de estos temas importantes es la reestructuración del sistema de rehabilitación o el sistema penitenciario. Poniéndote un poquito en contexto, es bueno decirle a la ciudadanía que nuestro sistema penitenciario fue diseñado para una delincuencia tradicional, hablemos, para individuos, para un sistema que no estaba estructurado como tal, sin capacidad transnacional y sin estas redes que se han organizado dentro de los sistemas penitenciarios. Hoy podemos ver que desde las jerarquías, los grupos de delincuencia organizada mantienen jerarquías desde la prisión, coordinan operaciones externas, generan economías criminales intramuros y usan el sistema penitenciario como plataforma operativa. Base a eso, nosotros hemos analizado que debemos reformar diferentes cuerpos normativos, y entre ellos hemos visto la necesidad, primero, de implementar una inteligencia penitenciaria. Con esto, para evitar posibles vulnerabilidades que se dan en los centros penitenciarios, y también para detectar casos de corrupción y casos de criminalidad que se dan dentro de los sistemas penitenciarios. Vamos punto por punto, asambleísta. Eso me interesa. Inteligencia penitenciaria, ¿sería una agencia nueva o simplemente sería una coordinación de otros elementos? Bueno, es la creación de una unidad de inteligencia penitenciaria, algo que hoy no tenemos en nuestro país y que lo utilizaremos para detectar estas redes internas de criminalidad y, como lo dije, también para prevenir actos de corrupción. Ahora, el problema ahí sería, yo sé que ya eso entraría más bien a la aplicación del Ejecutivo, pero el problema ahí sería el filtro, porque yo desde el principio de esta última intervención, de esta guerra, entre comillas, bajo este gobierno en las cárceles y en las calles, yo escuchaba de los oficiales, por ejemplo, de la Armada: tengo miedo que me los contaminen. La policía ya sabemos que tiene ese problema también.
El SNAI aún peor. El gobierno del presidente Lasso, en este gobierno, han señalado que lamentablemente, institucionalmente, el SNAI está desbordado. Entonces, ¿cómo podrían ustedes, desde el diseño de la ley, entiendo que hay limitaciones obvias, cómo podrían tratar de ayudar a que se filtre en esa unidad de inteligencia? Bueno, es importante sí recalcar que tenemos un sistema que se ha venido desgastando, se ha venido denigrando, y es un problema estructural y sistémico el tema de la contaminación, porque no necesariamente alguien es corruptible, sino también alguien puede ser extorsionado. Entonces, algo que está pasando en el sistema penitenciario y que nosotros justamente ahí hemos visto la necesidad de incorporar, por ejemplo, por los policías en servicio pasivo. Hemos visto la necesidad de esta incorporación, primero, para solventar el déficit de personal que existe en los agentes penitenciarios. Segundo, porque lo que queremos hacer es que estos guías penitenciarios también tengan una educación adecuada, una profesionalización, que también tengan esta educación continua, que pasen pruebas de confianza y que cumplan ciertos requisitos para ser guías penitenciarios. Cuando hacemos esta reestructuración del sistema como tal, desde el personal que está dentro del SNAI, nosotros podemos por fin avanzar un paso hacia lo que es quiénes van a estar a cargo y que no se contamine y se filtre la información. Ese punto, asambleísta, creo que es bastante importante, porque sobre todo uno puede pensar en cómo mejorar el sistema, en proponer este organismo y este de acá, pero al final del día son las personas los que ejecutan. Y ese creo que termina siendo el problema en muchas instituciones de Ecuador, independientemente de cuál sea, es el hecho de cómo haces que las personas vayan de acuerdo a los parámetros de transparencia, de ética y bueno, sobre todo apegadas a la ley. En base a eso también, ¿cuáles son los siguientes procesos que le quedan a esta propuesta de ley? ¿Cuál es el estatus donde se encuentra en este momento? Pero sobre todo, ¿cuándo usted puede visualizar que esto pueda estar aprobado? Y si es que cree que existirían algunos cambios en el camino. Mire, la creación de este régimen penitenciario especial acaba de pasar el informe primer debate. Nosotros esperamos que para la primera semana de marzo de este año estar dotando el informe para segundo debate de esta norma estructural para el SNAI, porque la delincuencia organizada se ha dado cuenta de que si maneja los centros penitenciarios desde adentro, maneja la violencia en las calles. Entonces es indispensable que hoy tengamos una hoja de ruta clara para el control del sistema penitenciario. Por eso también, y me gustaría aquí recalcar uno de los puntos claves de esta reforma, también es la clasificación de los internos por su nivel de peligrosidad, por su liderazgo criminal y el riesgo que tienen a la reorganización delictiva. Ahora, eso ¿quién va a determinar eso, asambleísta? Porque claro, también veo en una nota por Ecuador Chequea que uno de los criterios sería participación comprobada en organizaciones de delincuencia organizada. ¿A qué instancia acudirían para saber si hay o determinar si hay una participación comprobada o liderazgo comprobado o peligrosidad? ¿Sentencias de la Corte? ¿Análisis de la unidad de inteligencia? ¿Qué criterios van a usar? Bueno, los criterios que se utilizarían aquí van a depender mucho de quién ejecuta la política pública, en este caso el Ministerio de Interior y a su vez el SNAI, ¿no? Pero por supuesto que nosotros dentro de lo que indicamos para esta clasificación debe ser los delitos por el cual está es el sentenciado, ¿no? El privado de la libertad, y que eso se debe tomar en cuenta, y esta clasificación debe ser también, como nosotros lo indicamos en el proyecto, por esta peligrosidad, por el liderazgo criminal que tenga y también por el riesgo de la reorganización delictiva. Entonces hay muchos ítems que hay que irlo desglosando y revisar el perfil de cada PPL. Eso no puede quedar fuera y es indispensable, porque hoy se contaminan también los presos dentro de la cárcel. No es lo mismo un delincuente que está preso por cualquier delito común a alguien que es parte ya de una organización delictiva. Ahora, asambleísta, de nuevo, mucho de esto también depende al final de la ejecución a nivel ejecutivo, pero dentro de la ley hay que prepararse para esos problemas, esas posibilidades. En un sistema contaminado desde siempre, ¿ya? Vamos a tener probablemente el escenario donde alguien va a querer tomar control de una cárcel y dirá, bueno, designo como peligrosos, invento el GDO Los Guayaypes y los mando a la cárcel de máxima seguridad, y dejo tranquilitos en la cárcel de, digamos, Machala, al GDO, deme un animal exótico, doctor. Lince dorado. Los linces, ¿ya? Y le entregué la cárcel básicamente a una sola banda,
Entonces ya a lo mejor no habrán masacres ahí adentro, pero la controlarán ellos y serán sus operaciones. Entonces, ¿cómo de nuevo? ¿Cómo reforzar el proyecto de ley para evitar esa discrecionalidad? Bueno, y aquí es importante, y gracias por esta pregunta, ¿no? Recordemos que hoy tenemos al 100% el funcionamiento de la cárcel del encuentro. Y también de aquí nacen estas necesidades, ¿no? Porque aquí es un punto clave, porque justamente este tipo de cárceles son para estos delincuentes de mayor peligrosidad. Justamente para eso fueron creados, y el ministro del Interior también indicó que para marzo, abril, no estoy bien en las fechas, no quisiera dar una fecha inexacta, justamente va a haber la creación de otra cárcel justamente para estos delincuentes de máxima peligrosidad. No, pero asambleísta. Sí. Y yo conozco que esto no le gusta mucho al ministro del Interior. La segunda cárcel sería mega cárcel para 15.000 personas. Eso a mí no me suena a máxima seguridad. 15.000 personas sería casi el doble de los que hay en la penitenciaría del litoral y casi la mitad de los que hay en todo el sistema. ¿Por qué una cárcel? Yo sé que de nuevo es el Ejecutivo, pero usted al final es parte del oficialismo. ¿Por qué una cárcel de 15.000 y no otra chiquita de máxima seguridad? Bueno, nosotros hoy ya tenemos una cárcel de máxima seguridad, que es la cárcel del encuentro, y que ya se encuentra en funcionamiento, y en donde ahí sí nosotros podemos decir, tenemos aislamiento reforzado, segmentación por riesgo, control estructural de mando, y justamente para eso creamos este proyecto, para que haya un marco normativo y un marco real jurídico que le permita actuar en la política criminal al SNAI, así como al Ministerio del Interior. Ahora, asambleísta, esto a lo mejor no cruza por el proyecto de ley, no lo podrían incluir por preservar la unidad de la materia que le ha costado a algunos asambleístas hacer eso en el pasado, pero igual es su comisión. El tema de la tuberculosis. Se contradicen entre distintas autoridades, es un peligro no solamente para los reos, sino también para la comunidad, porque dada la porosidad, el contacto constante entre cárceles y ciudades, el tema se puede escapar, ¿ya? Si es que no lo ha hecho ya. No han llamado a declarar a las autoridades para conocer un poco más qué está pasando con lo que podría ser una epidemia de tuberculosis en algunos centros penitenciarios. Bueno, justamente habría que revisar cuáles son los factores que están dando como resultado esto. Tendríamos que hacer un proceso de fiscalización, pero bueno, lo que queremos es cambiar esto, ¿no? Justamente por eso estamos hoy poniendo una hoja de ruta clara acerca de cómo se debe manejar el SNAI, cuáles son los procesos, pero por esto se lo digo, asambleísta Alarcón, porque la precariedad y la debilidad del Estado fortalecen al narco. Si yo los tengo muriéndose, cayéndose como moscas por una enfermedad a los reos, yo estoy fortaleciendo a quienes les pueden dar distanciamiento, a quienes les pueden dar alimentos, quién sabe si medicinas, a las personas seleccionadas. Yo estoy empoderando a los EDOs y a los cabecillas dentro de las cárceles. Solamente cuando hay salud, cuando hay seguridad dentro de las cárceles, es que pierden la forma de extorsionar a los otros reos, los cabecillas de los EDOs. Por eso le digo, yo la invito a fiscalizar el tema de la tuberculosis, no solamente por una cuestión de derechos humanos, sino también por una cuestión de seguridad del Estado. Bueno, justamente eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos hoy es fortalecer el sistema, fortalecer la institución, pero ¿cómo? A través de una hoja de ruta clara, de un marco jurídico claro. ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis atribuciones? ¿Cuáles son mis obligaciones? Si nosotros no tenemos un marco real, jurídico, claro, que esté conectado a lo que hoy vive el sistema penitenciario, mal o bien no se va a poder ejecutar una política pública clara. Por eso es importante hoy reformar lo que ha estado desconectado por muchos años. Y bien lo ha dicho usted, tenemos un sistema penitenciario lastimosamente desgastado, un sistema penitenciario que utilizaron los grupos de delincuencia organizada como centros de operación de mando para todo tipo de violencia en nuestras calles. Por eso necesitamos institucionalizar y necesitamos darle otra vez este fortalecimiento al sistema. Eso es lo que necesitamos y eso lo estamos haciendo desde la legislación. Por supuesto, podemos claramente, como ecuatorianos, mirar las masacres que vivimos hace algunos años, que nos pusieron en zozobra, que nos dieron miedo. Hoy las cárceles están controladas. No, pero asambleísta, hace unos meses... El apoyo de los militares, de la policía, de los estados de excepción... Las masacres en Machala, asambleísta. Al narcotráfico por parte del presidente Noboa nos ha dado como resultado que las cárceles puedan estar controladas, pero no es suficiente. Necesitamos marcos jurídicos claros y necesitamos que se conecten a lo que hoy vivimos como país. Asambleísta, yo no desconozco los esfuerzos hechos, pero no podemos decir que están bajo control las cárceles después de lo que hemos visto, solamente en el caso particular de Machala, donde aparece una cabeza por aquí, donde se repiten las masacres. O sea, no hay un control todavía, ¿ya?
Y por eso yo les digo... De lo que vivíamos con las cárceles, en donde habían piscinas, en donde habían fiestas, ahí sí nosotros podíamos decir que las cárceles estaban tomadas o cooptadas completamente por los grupos de delincuencia organizada. Por supuesto que no es un trabajo de un día para el otro, por supuesto que hay un trabajo continuo que se viene haciendo y que no vamos a verla a esperar que de un día para el otro se solucione lo que durante muchos años se solapó en muchos gobiernos. Asambleísta. Es un trabajo constante y fuerte. Nos quedan 2 minutos y la verdad que este tema merita para 20 más, pero hay que honrar el tiempo y a nuestro colega Rodolfo Acriso que nos está esperando ya para entrar. A ver, esto me dice va a primer debate, es decir, ya lo tramitaron en la comisión, ¿verdad? Sí, ya pasó el primer debate el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora ha vuelto a la comisión para trabajar en el informe de segundo debate. Tienen tiempo para llamar a expertos. ¿A qué expertos, sobre todo extranjeros en tema de manejo de cárceles, han convocado ya? ¿A quiénes esperarían convocar? Bueno, sí, es importantísimo la legislación comparada. Hemos estado trabajando y esperamos que nos visiten expertos, sobre todo en Italia, que ellos tienen uno de los mejores centros carcelarios en el mundo. Ellos también han pasado por problemas de mafia, de grupos de delincuencia organizada. Hay expertos a los cuales hemos invitado y bueno, esperamos que pronto estén en las mesas legislativas. También están invitados muchos de las instituciones, la ciudadanía también. Hemos tenido a expertos nacionales e internacionales. La academia es fundamental. Y bueno, seguimos construyendo esa normativa. Yo siento que es importante, asambleísta, otra sugerencia como ciudadano. Es una cosa que yo le vengo diciendo desde hace muchos años. Hay un blog, en teoría, de la Asamblea Nacional para cada comisión. Que se publique esa información. Que se publique, si sea una tablita humilde de Excel, en la fecha tal, por el proyecto de ley tal, vino fulano y habló, y aquí está el link, un video. Subir esa información creo que ayuda mucho a que la ciudadanía pueda también participar de estos procesos, asambleístas. 9 horas con 29 minutos. De acuerdo, completamente. Muchas gracias, asambleísta, por conversar con nosotros en este momento. Seguiremos el tema de cerca y le deseamos un muy buen día. Que tenga buen día. Un abrazo fuerte, qué gusto. Hasta luego. Ya no, te iba a decir escasos segundos para las 9:30, pero ya son las 9:30. Rodolfo Acriso Blum está a la espera para ingresar. Don Rodolfo, no se preocupe, vamos a entregar el programa a tiempo, no sin antes agradecerle a nuestra querida audiencia por acompañarnos. Así es, un gusto haber estado hoy con ustedes y sobre todo que tengan un excelente resto de semana, pero siempre escuchando RTP. Buena compañía. Nos vemos. Con Banco pagar los impuestos. Con Banco del Pacífico, pagar los impuestos prediales a tiempo es posible. Hazlo fácil y rápido desde banca móvil, banca virtual o cash management para tu empresa. También puedes pagar en nuestras agencias o en los puntos Mi Banco y aprovechar el 9% de descuento hasta el 31 de enero. Además, difiérelo hasta 12 meses con Pacificard. Banco del Pacífico. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra.